Segundo, que la legislación en el ámbito internacional desde hace algunos años se ha pronunciado porque los estados y sus instituciones asuman los compromisos contraídos en caso de cualquier desempeño que pudiera perjudicar los intereses de los ciudadanos. Así pues, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que la reparación del daño ocasionado por la infracción de una obligación internacional requiere, siempre que sea posible, la plena restitución o restituto integrarum, la cual consiste en el restablecimiento de la situación anterior. Tercero, que con la presente iniciativa de legislación se pretende estar en concordancia con los conceptos previstos en nuestra Carta Magna, toda vez que el artículo 113 constitucional en su párrafo segundo se reconoce el derecho de las y los particulares para exigir y conseguir una indemnización a su favor en los casos de que las instituciones públicas, con motivo de su actividad administrativa irregular, ocasionen daños en su patrimonio. Cuarto, que esta iniciativa tiene como propósito regular y sistematizar la responsabilidad patrimonial por parte de las instituciones de la administración pública, tanto estatal como del órgano municipal, así como los organismos que de ella se desprendan, a efecto de que garanticen a los particulares la seguridad de sus propiedades y o bienes en caso de cualquier acción que pudiera resultar en su detrimento. Por ello, la suscrita, tomando en consideración los antecedentes expuestos en párrafos anteriores y asumiendo con responsabilidad la confianza otorgada por los ciudadanos hidalguenses, me permito proponer al seno de este órgano colegiado la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que contiene artículo único. Se crea la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Hidalgo y sus municipios para quedar como sigue. Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Hidalgo y sus municipios, capítulo primero. Artículo 1. La presente disposición jurídica reglamentaria del segundo párrafo del artículo 113 de la Constitución General de la República y las disposiciones que se prevé son de orden público e interés general. La responsabilidad patrimonial de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial de nuestra entidad federativa, así como de los ayuntamientos por un ejercicio administrativo anómalo, serán fijados bajo el criterio de objetividad y de manera directa, estableciendo una indemnización conforme a los términos y condiciones que esta ley prevea, así como los demás ordenamientos jurídicos aplicables en la materia. Cualquier tipo de indemnización que sea contemplada en otro ordenamiento diferente a la presente y que no establezca su modo de cuantificación, deberá ser determinada de acuerdo a los criterios que la presente ley señale. Artículo 2. Se consideran sujetos obligados en la presente ley a los poderes ejecutivo, legislativo y judicial de nuestra entidad federativa, así como a los ayuntamientos y las dependencias o entidades y los organismos autónomos que dependan de los gobiernos estatales y municipales. En el caso de los poderes legislativo y judicial, organismos autónomos, así como tribunales administrativos, la obligación de indemnizar se entenderá exclusivamente por las funciones y actos irregulares materialmente administrativos que realicen. Artículo 3. Se entenderá por ejercicio administrativo anómalo a todo aquel que ocasione daños o perjuicios a personas físicas y o morales, a sus bienes o derechos, sin existir fundamento legal alguno que justifique dicho daño. Artículo 4. Se consideran como ejercicios administrativos anómalos los siguientes supuestos. Primero, aquellas acciones ejecutadas en cumplimiento de alguna disposición legal o resolución de carácter jurisdiccional. Segundo, las actividades sustentadas en las atribuciones originarias. Tercero, las funciones materialmente legislativas o de carácter jurisdiccional. Cuarto, las realizadas por causa de fuerza mayor. Quinto, el daño que ocasione una tercera persona en el ejercicio de funciones públicas conforme a los términos que señale la presente ley. Sexto, aquellas acciones que ocasionen los servidores públicos cuando no actúen en ejercicio de ninguna función pública. Séptimo, aquellas que resulten de una relación de medio a fin en cuanto al beneficio futuro que alcanzara él o los particulares. Y octavo, las que deriven de hechos, situaciones o contextos imposibles de prever o evitar al momento de haber ocurrido. Cualquier daño que ocasione responsabilidad patrimonial a reclamar será relacionado de manera directa con una o varias personas. Probar la excepción a lo previsto de este párrafo le corresponderá al sujeto obligado.
Artículo 5. Todo daño que dé lugar a una responsabilidad patrimonial que se reclame será real y cuantificable en dinero de moneda nacional. Artículo 6. El titular del Poder Ejecutivo de nuestra entidad federativa deberá proponer al Congreso el monto de una partida presupuestal específica para todas aquellas erogaciones que se deriven de la responsabilidad patrimonial del Estado al interior de la iniciativa del presupuesto de egresos del Estado de Hidalgo para el ejercicio fiscal que corresponda. A su vez, los ayuntamientos deberán prever en el presupuesto de egresos municipal una partida presupuestal destinada al pago de adeudos que generen las eventualidades responsabilidades patrimoniales en las que incurra la administración pública municipal, que contemple los adeudos recientes como aquellos derivados de responsabilidades patrimoniales propias del ejercicio fiscal anterior en los términos del artículo 7 de esta ley. Artículo 7. En caso de que las indemnizaciones establecidas por la autoridad administrativa o jurisdiccional competente haya rebasado el monto presupuestal destinado para el ramo, los sujetos obligados deberán cubrir el resto pendiente en el siguiente ejercicio fiscal. Artículo 8. En el caso de carácter de esta ley de alguna disposición expresa para resolver asuntos en materia de responsabilidad patrimonial, deberán ser aplicadas de manera supletoria las disposiciones previstas en el Código Civil del Estado de Hidalgo. Capítulo 2. De las indemnizaciones. Artículo 9. Toda nulidad de actos administrativos no reconocerá de manera implícita el derecho a la indemnización. Artículo 10. Toda indemnización habrá de sufragarse de manera económica y en moneda nacional, salvo en los casos en que, por así convenir al afectado, el pago se realice en especie. La indemnización podrá solventarse a través de parcialidades en los casos en que se carezca una partida presupuestal suficiente previo al acuerdo con el afectado. Si de un mismo ejercicio administrativo anómalo se haya ocasionado más de un daño cuantificable, cada afectado tendrá derecho a una indemnización conforme a lo previsto en la presente ley. Pero si la partida presupuestal no fuera suficiente para subsanar el monto total de los daños ocasionados por la autoridad que haya determinado, las indemnizaciones serán cubiertas de manera proporcional, conforme a lo previsto en el artículo 7 de la presente ley. Artículo 11. Toda indemnización por daño material se llevará a cabo bajo sujeción a las siguientes condiciones. Primero, las indemnizaciones en dinero que no excedan de 500 veces la unidad de medida y actualización diaria se cubrirán al 100%. Segundo, las indemnizaciones en dinero superiores a 500 veces pero inferiores a 5,000 veces la unidad de medida y actualización diaria se cubrirán al 70%. Tercero, las indemnizaciones en dinero superiores a 5,000 veces pero inferiores a 10,000 veces la unidad de medida y actualización diaria se cubrirán al 60%. Y cuarto, las indemnizaciones en dinero superiores a 10,000 veces la unidad de medida y actualización diaria se cubrirán al 40%. Capítulo 3. Del procedimiento. Todo procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciará a petición de la parte interesada, que dependiendo del sujeto obligado presentará su reclamación ante las siguientes instancias: por responsabilidad de cualquiera de los poderes de nuestra entidad federativa, del Poder Ejecutivo ante el Tribunal Fiscal Administrativo, del Poder Judicial ante el Consejo de la Judicatura y del Poder Judicial, y en el Poder Legislativo ante la Junta de Gobierno. En el caso de responsabilidad de los organismos autónomos y solo en materia de responsabilidad patrimonial, en el Instituto Estatal Electoral ante el Consejo General, en el Tribunal Electoral de Hidalgo ante el Pleno, en la Comisión de Derechos Humanos de nuestra entidad federativa ante el Procurador y en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo ante el Rector General. En caso de responsabilidad patrimonial ante las autoridades municipales, se podrá acudir al Tribunal Fiscal Administrativo. Artículo 22. A los sujetos obligados les corresponderá probar, en su caso, la participación de terceros o del propio sujeto accionante en la causación del daño. Artículo 23. Toda demanda de reclamación de indemnización será presentada por escrito señalando al menos los siguientes datos. Primero, la autoridad a la que se dirige. Segundo, el nombre, denominación o razón social de la parte afectada y, en su caso, de su representante legal, adjuntando la documentación oficial que la acredite.
Tercero, la designación de la persona o personas autorizadas para oír y recibir toda clase de notificaciones y documentos. Cuarto, el domicilio para recibir notificaciones, el cual se ubicará en el sitio donde se encuentre la autoridad del sujeto obligado. Quinto, la petición que se enuncia. Sexto, la narración de los hechos, así como la descripción de razones que sustenten la petición. Séptimo, las pruebas documentales o de cualquier otra especie que considere pertinentes. Y octavo, una estimación del daño generado. Toda demanda deberá ser rubricada por quien la formule, salvo en los casos de que ésta no supiere o no pudiere firmar, por lo que en su lugar imprimirá su huella digital, así como la firma de otra persona que a su luego debidamente acreditada. De las notificaciones y términos. Artículo 36. Las notificaciones para el sujeto accionante serán personales cuando se trate del acuerdo referido a la solicitud, así como cuando se notifique la resolución definitiva. La primera resolución que se dicte cuando por motivo se hubiere suspendido el procedimiento o dejado de actuar durante más de 2 meses. Cuando la autoridad estime que se trate de un caso urgente o de alguna circunstancia especial que así lo haga necesario. Y en los demás casos que la ley expresamente lo disponga. Las notificaciones no deberán ser personales, se harán en las oficinas de la autoridad en un lugar visible y de fácil acceso, por medio de la lista fechada que se fijará a la primera hora del despacho del día siguiente a de la fecha de la resolución o del acuerdo. Toda notificación deberá contener los siguientes datos: copia íntegra del texto del acto o resolución, lugar, fecha y hora en que fueron practicados, datos de identificación del procedimiento, número de expediente y fundamento legal. Toda notificación personal se realizará en el domicilio señalado por el sujeto accionante en el lugar de ubicación de la autoridad o por correo certificado con acuse de recibo si el domicilio se encuentra fuera del lugar de ubicación de la misma, pero en el estado de Hidalgo. Cuando exista imposibilidad para hacer la notificación en la forma establecida en este párrafo, previa razón que obre por el notificador, se acordará la notificación por listas por las actuaciones. Las notificaciones podrán realizarse en las oficinas de las autoridades si se presentan los interesados. Toda notificación surtirá efecto al día hábil posterior al que se practique. Los términos correrán desde el día hábil posterior a aquel en que surta efectos la notificación, excepto en los casos en que la ley disponga de manera expresa. Una vez transcurridos los términos fijados a los interesados, se tendrá por perdido el derecho que dentro de ellos debió ejercerse sin necesidad de declaratoria. En caso de que la ley no señale el término para alguna diligencia o ejercicio de algún derecho, se comprenderá el plazo de 3 días hábiles. De los medios de apremio. La autoridad podrá contar con los diferentes medios de apremio para hacer cumplir sus determinaciones. Primero, apercibimiento. Segundo, multa. Tercero, uso de la fuerza pública. Si a pesar de ello persiste el desacato a la solicitud hecha por la autoridad, se presentará la denuncia por el delito que corresponda, sin perjuicio de dar inicio a algún procedimiento administrativo en contra del sujeto omiso, en caso de que éste sea servidor público. De las formas de conclusión del procedimiento. El procedimiento podrá concluir en los siguientes casos: por acuerdo expreso de las dos terceras partes a través del establecimiento y pago de una indemnización acordada por ambas; por desistimiento de la parte acusadora; por pago de la indemnización por parte del sujeto obligado antes de que se haya dictado una sentencia definitiva; en el caso de que no se determine claramente la intervención de los sujetos obligados en el daño, estos consideran responsables solidarios y el pago de la indemnización será fijada en partes iguales para cada uno de ellos. Del derecho de los sujetos obligados de repetir contra servidores públicos. Los sujetos obligados podrán repetir de sus servidores públicos el pago de la indemnización cubierta a los particulares cuando, previa sentenciación del procedimiento administrativo disciplinario previsto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, determine su responsabilidad. La presentación de reclamaciones por responsabilidad patrimonial del sujeto obligado interrumpirá los términos de prescripción que la Ley General de Responsabilidades Administrativas determine para iniciar el procedimiento administrativo disciplinario a los servidores públicos, los cuales se reanudarán cuando
cuando quede firma la resolución o sentencia definitiva que al efecto se dicte en el primero de los procedimientos mencionados. Artículos transitorios. Primero, este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado. Segundo, se derogan todas las disposiciones que contravengan al presente decreto. Tercero, publíquese en el periódico oficial del Estado de Hidalgo. Dado en el recinto legislativo del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, en la ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo, a los 9 días del mes de noviembre del año 2017. Atentamente, diputada Mariana Bautista de Jesús, integrante del Grupo Legislativo del Grupo Acción Nacional. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada.